pero yo estoy haciendo todas estas preguntas justamente en estructuras oficialistas totalmente, pero no me había dado cuenta ni siquiera. Conociendo también que en las elecciones anteriores quizás yo no tengo las pruebas ni nada por el estilo, pero se han escuchado muchísimos rumores de las trampas, muchísimos rumores de los fraudes, pero bueno, en estas elecciones se siente una Venezuela diferente. Hay un voto nulo, por lo menos cuando sales a votar, pero votas y dices, no estoy de acuerdo con ni uno ni con el otro, Eso ya es un voto neutro y cuenta como un voto. En cambio, cuando tú no sales a votar y no está tu nombre, no hay ninguna opinión tuya, entonces puedes agarrar y tergiversar esa opinión, para bien o para mal. Próximas elecciones, ¿qué opinas? Hay que salir a votar. Necesitamos un cambio por el futuro de nuestros hijos. Bueno, que la oposición está tramando algo. Ah, caramba. Yo voy a decir que, Ok. pero ellos no van a ganar. Llegamos al municipio de Los Guayos, uno de los 14 municipios del estado Carabobo en Venezuela, la cual me impactó muchísimo al verlo tan deteriorado en su máxima expresión, ya que al solo ver una de las plazas de nuestro libertador Simón Bolívar tan deteriorado, me dio mucha indignación. Me gusta impulsar el turismo y mostrar lo bello de mi país, pero cuando veo estas realidades no puedo ocultar el sol con un dedo. Tan mal está este municipio que en la Plaza Bolívar hay personas viviendo, durmiendo, orinando a la luz del día mientras pasan niños saliendo de las escuelas. Buenas, mi hermosa familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues les comento que me encuentro justamente en el municipio de Los Guayos, impactado así como ustedes lo vieron en esa narrativa e instrucción que le dimos, está bastante, pero bastante mal esta plaza. Pues sí, así como lo oyen, esta plaza está bastante deteriorada. Lástima que no pueden oler lo que yo estoy oliendo, pero esta estatua de Simón Bolívar ha sido la peor que he visto en toda mi vida. O sea, todas las plazas en el estado Carabobo están muy hermosas, muy bellas, pero no puedo decir lo mismo de la Plaza de Los Guayos. No sé por qué la tienen tan, pero tan descuidada, de tal manera que puedo decir que está como abandonada, literalmente abandonada. Bueno, quería acotar esto porque de verdad que me dejó bastante impresionado, pero el contenido no se trata de eso, se trata totalmente de qué opinan las personas respecto a las próximas elecciones del 28 de julio del 2024. ¿Qué opina usted sobre las próximas elecciones? Bueno, mira, lo que te puedo decir referente a eso, yo veo mucho incentivo, ¿viste? Mucha gente interesada en votar, porque eso es lo que queremos, un nuevo cambio, ¿verdad? Y es lo que, bueno, yo creo que el pueblo mismo venezolano lo pide a grito. Y entonces a ese día pues yo invito el pueblo, todos, jóvenes, adultos, que cumplamos pues con el sufragio. Y que salgamos a votar, pues, porque es nuestro derecho. Eso es correcto, eso es lo que queremos todos, pues que salgamos, que vayamos para adelante, que no tengamos miedo. Eso quedó atrás, nosotros somos venezolanos y vamos para adelante, para allá. Así es. Bueno, con Noel Castillo me lo encontré aquí en la Plaza Bolívar de Los Guayos. Señor Noel, una pregunta. ¿Qué opina usted sobre las próximas elecciones presidenciales? Bueno, que debemos cumplir con ese deber que tenemos todos los venezolanos. Así es. De asistir a esas elecciones el día 28 de julio de este año para cada quien en su derecho que tiene. Elegir al presidente de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Ok, y otra preguntita, ¿cómo se siente usted actualmente en el país? Bueno, me siento bien porque es mi país, Venezuela, donde yo nací, lógicamente. Así es. Y tenemos que sacar el país adelante. Todos los venezolanos debemos aportar un grano de arena, como dice el dicho, para sacar nuestro país adelante. Los que nos encontramos aquí, igualmente los que están fuera, están trabajando y están luchando por ayudar a su familia aquí en Venezuela para seguir sacando el país adelante. Ok, muchísimas gracias por su opinión, señor Noel. Una pregunta para mi canal de YouTube respecto a qué opina usted sobre las próximas elecciones de Venezuela.
Es su opinión así personal, pues, de un ciudadano venezolano respecto a las próximas elecciones. Es algo sencillo. Sí, rapidito. Ah, ¿nunca has votado? Ok, ¿y ahorita piensas más o menos ejercer ese derecho? Sí, me voy a inscribir. Ay, sí vas a votar. Qué bueno, ¿qué edad tienes tú? 22. Ah, no, pero ya tú deberías de votar. Ya nada más te has pelado, creo que es una sola, ¿cierto? Ah, bueno. Y en esta próxima sí vas a ejercer tu voto. Y otra preguntita que te quería hacer. ¿Cómo te sientes tú en Venezuela hoy en día? Bien. Bien. Sí. Bien en total. Bien. Ok, ¿y económicamente? También. ¿Con tus hijos? Bien. ¿Estás bien? ¿Estás tranquila? Sí. Oye, muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? María Ángel. María Ángel, muchísimas gracias por tu humilde opinión y hermosa opinión de que estás bien en lo absoluto y que bueno, que vas a ejercer ese voto que es nuestro derecho, ¿viste? Bueno, vota sabiamente y sé feliz con tu familia. Gracias. Y bueno, así pensé que me iba a rechazar, pero bueno, ella dio su opinión, no sé si se escuchó allí, pero fue bastante sincera, que se siente muy bien en Venezuela a nivel económico y con su familia, y es válido. Hay gente que se siente bien, que su felicidad no depende de un sistema económico, un sistema político, sino que de verdad se siente bien de corazón, a pesar de que esté pasando procesos. Ahora me encuentro con Marwis, ella va a dar su opinión respecto a las próximas elecciones. ¿Qué opinas? Hay que salir a votar. Necesitamos un cambio por el futuro de nuestros hijos. Como les digo, es un poco engorroso cuando les voy a hacer la pregunta y muchos dicen, porque yo con anticipación, yo les digo, a veces no los agarro así de improviso porque es un poco incómodo. La gente rechaza un poco el tema, no sé por qué, pero a unos le da así como nervio, otros dicen, no quiero opinar nada porque aquí me conocen tal persona, entonces es un poquito engorroso ese tema. Bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a las próximas elecciones presidenciales? Bueno, pienso que deberíamos todos los venezolanos pues abocarnos a este proceso electoral del 28, ¿verdad? Okay. No quedarnos sencillamente en opiniones y en la desesperanza, sino que, bueno, con el mejor ánimo, pues participar de estos comicios por el cambio, por la restauración del país, pues. Por lo menos en mi caso, nosotros representamos la Iglesia Cristiana. Oye, buenísimo. Somos, digamos, una organización apolítica, pues, que tratamos de, como dice el Señor en su palabra, ser pacificadores, pues, ser como una posición más neutral. Abogamos por eso, pues, porque haya paz, haya reconciliación, restauración en el país. Entonces, bueno, ánimo a todos los venezolanos con la mejor actitud. Que sí salgan a votar. Claro que sí. Nosotros estamos también con esa disposición, esa determinación de que haya algo diferente en el país. Buenísimo, amigo. ¿Usted se llama? José González. Me encuentro con el señor José. Señor José, una pregunta. ¿Qué opina usted respecto a las próximas elecciones presidenciales? Bueno, que la oposición está tramando algo. Ah, caramba. No voy a decir qué, Ok, pero ellos no van a ganar. ok, Va a ganar el oficialismo. ok. Pero Eso es todo lo que puedo decir. usted incentiva que la gente salga a votar. No, claro que sí. Claro, tiene que Es un ejercer, ¿verdad? derecho. Un derecho. ¿Y qué opina usted sobre los jóvenes que hablan y hablan, pero nunca han ejercido su voto? Bueno, que vayan y que se presenten ahí. Si están inscritos, pues, si ya tienen edad Para votar, que salgan y voten, pues. Sí, claro, es todo. Y familia también, hay personas que aún creen en el oficialismo, no importa tanto la edad que tenga, pero hay personas que todavía van a salir a votar por esas personas. Entonces, bueno, esto que de verdad es algo bastante, digámosle, bastante delicado. Yo pasando justamente por un pocotón de gente oficialista y hablando de este tema. A eso se le llama estrategia. Eso fue como la Biblia dice, aunque pasares por valle de sombra o de muerte, no temerá tu corazón mal alguno, porque Jesús va conmigo. Y bueno, estamos hablando sobre las opiniones reales de las personas y tanto sea de un color o de otro. O sea, aquí estamos sacando absolutamente todo lo más sincero para ustedes. Señora Ilvi, una pregunta. ¿Qué opina usted respecto a las próximas elecciones presidenciales? Que todos debemos salir a votar, que nadie se quede en casa
para poder salir adelante. Es correcto, porque de forma electoral es que es lo mejor para haber cambios a futuro para el país, ¿verdad? Sí, claro que sí. Okay. ¿Usted ha ejercido su voto siempre? Sí, toda la vida. ¿Qué opina usted de los jóvenes que no ejercen su voto? Bueno, que no están colaborando, quieren mejorar, pero no quieren colaborar con lo que deben. O sea, que salgan a votar. Ajá, que salgan a votar también. Es correcto. ¿Y usted cómo se llama? Alicia. Señora Alicia, ¿qué opina usted de estas próximas elecciones presidenciales? Igualmente, yo pensé, todo esto es un deber y un derecho de todos nosotros como venezolanos, debemos salir a votar. Es correcto. Independientemente del color que sea. Del color que sea, es correcto. Pero salir a votar. Claro. ¿Qué opina usted sobre los jóvenes que hablan y hablan y hablan, pero no salen a votar? Bueno, que tomen conciencia y si quieren que nuestro país surja y mejore, que salgan masivamente a votar. Es correcto. Y tengan la ideología que tengan, pero que salgan. Que salgan, porque eso es un deber como ciudadanos y como venezolanos que somos, para defender a nuestra patria. Es correcto. Mira, muchísimas gracias. Oye, muchísimas gracias. Qué mejor respuesta que personas sabias que han ejercido el voto muchísimas veces, que nos aconsejen a muchos jóvenes que quizás no terminan de convencer de que de forma electoral puede cambiar el país, reconociendo también que en las elecciones anteriores quizás yo no tengo las pruebas ni nada por el estilo, pero se han escuchado muchísimos rumores de las trampas, muchísimos rumores de los fraudes, pero bueno, en estas elecciones se siente una Venezuela diferente. Tic-tac-toe, en tu cara. Oigan, me pareció curioso, miren esta entrada por aquí. Creo que es un mercadito, pero ¿qué es esto? Buenas, ¿cómo está, amigo? Amigo, mucho gusto. Julio, para servirle. ¿Cómo le va? Julio, amigo, para servirle. Oye, ¿cómo se llama este futuro mercadito? Porque va a ser un mercadito a futuro. Claro que sí, mi compadre. ¿Cómo se llama esto? Mercaguayo, se llama Mercaguayo. Mercaguayo. Sí, oye, Mercaguayo, miren. Esto es algo que se está iniciando. Ok. Ya esto, ¿qué? Tiene... estamos como 2 años más o menos por aquí ya. Ah, ya tienen 2 años que han iniciado este proyecto. Mercaguayo, aquí rapidito ustedes lo que estaban viendo. Y voy a hacerle una entrevista aquí a los tres. Voy a aprovechar aquí. ¿Usted se llama cómo? Henry Camacho. Henry Camacho, ¿qué opina usted sobre las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio? Oye, esa está en ruda. ¿Está en ruda? Sí, claro, ahí todo está ruda. ¿Cómo, por qué? Bueno, ruda porque hay unos que quieren quedarse y otros que se quieren también montarse. Como en todos los países, hay un oficialismo, una oposición, pero ¿qué opina usted? No, hay que votar. Hay que salir a votar, ¿verdad? Exacto. A ejercer su voto. Como lo dice la Constitución Nacional, eso es... Ejercer su voto. O sea, es más. ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Okay. ¿Usted cómo se llama? Joel Acosta, hermano. Joel Acosta, ¿qué opinas tú sobre los jóvenes que hablan y hablan y hablan y no ejercen su voto, no salen a votar? Bueno, mi opinión personal es que debemos salir a votar todos. O sea, cuando tú ejerces el derecho al voto, tienes derecho de opinar. Okay, de opinar. buenísimo. Incluso, aparte de eso, hacer aporte positivo para el país. ¿Qué opina usted sobre las próximas elecciones presidenciales? Bueno, hay que salir a votar, todos juntos a votar y más nada, para que todos salgamos adelante. Okay. ¿Cómo siente usted que está Venezuela ahora próximamente con estas nuevas elecciones? Bueno, se le ve otro ánimo. Creo que vamos para adelante. Vamos para adelante, más nada, dígalo ahí. Bueno, familia, esta es la opinión de estas 3 personas que están justamente en Mercaguayo próximamente. Óiganlo bien, esto va a sonar mucho en los Guayos. Vengan, inviertan aquí porque este mercadito se va a poner muy bueno. Señorita Gloria, ¿qué opinas, Gloria, respecto a las próximas elecciones presidenciales? Bueno, la gente está esperando que hayan resultados diferentes haciendo las mismas cosas siempre. Okay. Y eso es una cuestión de locos, es algo ya planeta. Claro, si hace siempre lo mismo, siempre tienes los mismos resultados, digamos. Va a ser los mismos resultados, entonces necesitas hacer algo diferente para que sea diferente, obviamente. Okay. Creo que este puede ser un punto álgido del país que ya la gente podría estar pensando, ya hasta aquí, queremos algo nuevo, quiero que pase algo más.
Ok. No sabemos si puede ser para mejor o para peor, Dios no quiera. Ok, pero tú incentivas a las personas a que salgan a votar. Claro que sí. Ok. Claro que sí, porque a ver, no es lo mismo tener un voto nulo que tener un voto que no existe. Porque el voto nulo existe, pero es un voto neutro. Es correcto. En cambio, un voto que no existe se puede agarrar. Ah, ok. Oye, muy bueno y muy sabio eso que dijiste para las personas que no saben. Sí, cuando hay un voto nulo, por lo menos cuando sales a votar, pero votas y dices, no estoy de acuerdo con ni uno ni con el otro, eso ya es un voto neutro y cuenta como un voto. En cambio, cuando tú no sales a votar y no está tu nombre, no hay ninguna opinión tuya, entonces puedes agarrar y tergiversar esa opinión para bien o para mal. Oye, buenísima tu opinión, Gloria, que está por acá. Señor Andy, ¿cómo se siente usted hoy en Venezuela? Mira, con la situación de ahorita, bastante cómodo. ¡Oh, por Dios! ¡Mate a Potter! Tiempo anterior, muy favorable, el ambiente. Ahí es que trabaja. Lo que es que trabajar y bueno, ser perseverante con el trabajo, porque si te quedas en la casa pierdes el año. Es correcto. Entonces tienes que salir a la calle a buscar la comida, el sustento. Si tienes familia, bueno, tienes que salir a buscarla. Y porque lo más lógico, pues, o sea, que nadie te la va a llevar a tu casa. Y si no trabajas, mucho menos. ¿Y qué opina usted referente a las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio? Mira, si te soy muy franco, soy apolítico, es algo más de lo demás, algo más de lo mismo. Porque ningún partido, ningún parte político da un beneficio propio, siempre es más de lo mismo, la misma promesa, la misma consistencia de la palabra. Entonces te hacen, es como un chip en el que te hacen un discurso uno tras de otro. Y entonces, promesas y promesas y promesas y nunca cumplen. Y cuando tú vas a ver entonces más promesas de lo mismo, entonces el venezolano queda igual, mal parado, mal visto, y entonces digamos que más pobre porque no hay más rico. Y una oposición que siempre nos promete pero nunca nos cumple. Exactamente, entonces es una elecciones más de lo mismo. O sea, no hay nada nuevo que ver porque siempre te prometen lo mismo, las mismas preguntas, las mismas condiciones. Mira que más seguridad, más... Señor Andy, ¿usted incitaría a la gente en estas elecciones próximas a salir a votar? Claro, por supuesto, tenemos que salir a votar porque es la única manera de hacernos valer como venezolanos y de darle a la política, o sea, nuestro deber y nuestro derecho a salir de quien no hace bien su trabajo. Miren, y otra de las cosas que me doy cuenta es que la mayoría de los comercios están cerrados. Mire, cuando son las 1 de la tarde, es de día todavía, y los comercios en la avenida Bolívar principal de Los Guayos se encuentran cerrados. ¡Qué locura! Y no solo esto, miren, todos esos están cerrados. De verdad, no sé qué está pasando en este municipio. No he investigado tampoco referente al caso, ya que el contenido de hoy era referente a otra cosa. Pero estoy aprovechando a hacerle unas tomas referente al municipio y cómo está. Miren, esta es la famosa rampa o pasarela o como quieran llamarle de Los Guayos, que es muy famosa. Bueno, aquí podemos apreciar un poco más referente a cómo está. Cada vez que veo una moto, obviamente por estos lares, sí guardo el teléfono por temas de seguridad. Pero bueno, vamos a ver. Miren, ahorita pasó esa moto y me estaba mirando. Lo estaba viendo por el retrovisor y me estaba mirando bastante fijo. Y bueno, hasta aquí ha llegado el final de este video. Las despedidas son tristes, pero más triste es cómo está este municipio. Coméntame por favor qué te pareció este contenido, todo lo que entrevistamos a las personas y sus opiniones, y qué opinas tú referente a las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio acá en Venezuela. Coméntame por favor qué opinas y gracias por ver el video completo. Deja tu like, comenta y comparte, sabes que me ayudas un montón. Así que Dios los bendiga, fuerte abrazo de este servidor que hoy primera vez que tuvo nervio en un municipio.